Hola, hola, querido amigos de nuestro canal de YouTube. Aquí estamos nuevamente, tus amigos de Inspiración en Acción Como y siempre, en ahora sí acción. en acción para hacer muchos cambios. La invitación que hoy les hacemos y le estamos haciendo es, si tú lo estás viendo por primera vez y no has visto nuestro video, ve nuestros videos que tenemos. Bienvenido. Bienvenido. Si eres nuevo suscriptor, bueno, tienes mucho que ver. Hay poco a poco irte poniendo al corriente, como dicen, ¿verdad? Pero la sesión de videos que hoy estamos haciendo, este año 2021, dijimos, vamos a hacer um, vamos a retomar. La verdad es, nosotros hemos venido siendo parte de un equipo de cómo apoyamos a las personas a liberar el pasado, a liberar los miedos, a sacar ese potencial que tienes, a liberar esas cosas que no te sirven, a sanar ese niño interior, a sanar esas veces que los han largado, ¿verdad? Por decir así. Esas mujeres que cuántas veces hemos tropezado con la misma piedra, ahora ya es hora. Las mujeres que, pues lógicamente nos tocó, la vida nos premió así, de sacar a los hijos adelante, para todas esas personas. Va a haber un video que probablemente sea para ti, y lo único que queremos es no sufras al, al tocar tu pasado. Tócalo, pero tócalo para como cuando tú vas y vas a, vamos a decir, para poner un ejemplo, vas a hacer algo, alguna comida, ¿verdad? Y vas a usar estos ingredientes, úsalos, usa lo que vas a usar, prepara lo mejor que te va a servir para tu futuro. En este caso, si es un ingrediente de hacer algo, lo que te vas a comer, lo que te va a servir y lo que no, lo que te sobró y no sirve, tíralo y no vuelvas a saber dónde lo tiraste. El propósito de nosotros en este 2021 es eso, ayudarte a ti a sanar. Y estoy buscando cómo conectar, um, cómo llegar a ti, porque sé que mi vida sanó así, sanó con personas que fueron mis maestros, con videos, con películas, con libros, con clases, con cursos, con personas, directores espirituales, con personas que me guiaron de la mano. Entonces esto es lo único que estoy buscando, estamos buscando hacer en este año, es llevándote de la mano para pasarte esa etapa donde a lo mejor por algún momento o por alguna situación, un momento difícil que pasaste o por alguna situación estás trabado. Y este video vamos a retomar allá cuando tenías unos 3 años, ¿verdad? Y como estoy hablando precisamente de mi vida, Catalina, cuando tenía 3 años. Ah, creo que tenía un miedo fatal, porque mi mamá, la que fue mi mamá, que ya está en el cielo, cuando enfrentó tenerme, creo que le llegaron todos esos miedos, la inseguridad, el miedo, ¿qué voy a hacer? Me casé y ahora voy a tener un hijo el que es mi esposo vive en su casa o anda ya paseándose con la vecina, qué sé yo, ¿verdad? Eso no lo puedo decir porque no lo pude comprobar, pero sí sé que mamá pasó muchas cosas difíciles. Y hay una pequeñita parte de esta canción que me gusta, que dice,
precisamente de los miedos que pasa una mujer cuando le toca enfrentar parir un hijo sola. Y vamos a escuchar un segundito. Me puse a temblar cuando él se acercó a mí. Pude sentir que no tendría voluntad apenas y dije no. Y él me empezó a desnudar. Y me puse a llorar poco después del final. Sus ojos suaves me dieron la verdad. Pude saber que no sería para mí y yo sí para él, aunque nunca lo vuelva a ver, aunque nunca lo vuelva a ver. Poco tiempo después tuve un nuevo temor. Mi cuerpo cambió con una revolución. Me cansé de esperar lo que llega cada vez. Fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí. Y quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola, que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor, y mi mayor consuelo te da tanto miedo, se vuelve ingresa dentro de mi cuerpo. Eso dice, esa canción de Gloria Trevi a mí siempre me ha gustado. Porque yo desde que tuve uso de razón, me hice muchas preguntas. Y una de las preguntas que yo me hice, ¿cómo se sentiría mi mamá? Estamos regresándolo a 53 años atrás. ¿Cómo se sentiría mi mamá que le dijo que sí a un hombre que le eligió para casarse y entregó no solo su tesoro que ella tenía, sino entregó su vida a una persona y la decepciona en unos meses? Y después tienes que enfrentar la vida con esta criatura en su vientre. Y yo me pregunto, ¿cómo se sentiría mi mamá? Le gritaría a alguien que se sentía sola, le gritaría a alguien que se sentía, que qué hacía con el bebé. No creo, no creo. Mamá era una mujer muy fuerte. Y digo era, porque bueno, con el tiempo le voy a decir qué pasó con mi mamá. Pero a mis 3 añitos yo le tenía miedo a mi mamá. Le tenía miedo a mi mamá porque ella, sus frustraciones que agarró de la decepción de mi papá, de, pues me imagino que como joven no podía llevar una vida de juventud, verse con una niña en brazos de 3 años y otro embarazo, y lógicamente su esposo tenía que trabajar mucho, se frustraba y me imagino que me maltrataba. Yo no sé por qué le tenía miedo a mi mamá. No me gustaba estar con ella y yo me aferré a mi papá. Me aferré a mi papá porque mi papá me contaba cuentos, porque mi papá me contaba, me decía bombas, adivinanzas y, y me mantenía ocupada todo el tiempo. A los pequeños 3 años yo caminaba 2 horas ah, para ir a trabajar con mi papá. Por ratos él me cargaba en su cuello y pues me tocaba estar con él. Los íbamos a las 4 de la mañana, llegábamos a donde íbamos a trabajar a las 6, de 6 a 7 llegábamos a donde mero era la parte del trabajo, y todo esto era peligrosísimo.
porque no era cortando algodón. Yo no sé los que conocieron cómo es la corta de algodón. Hoy es una máquina, hoy es fácil. Pero en aquellos tiempos tú te amarrabas un saco en la cintura y cortabas el algodón y llenabas ese saco, ibas y bueno, y te la pasabas todo el día hasta que hacías lo que tenías que hacer. Mi papá siempre se ponía de meta hacer 2 quintales, 200 libras de corta. Lógicamente, yo le ayudaba, me decía que cortara la que más me gustaba y yo me divertía. Mientras que me divertía, yo me sentía segura por andar con mi papá y aprendí desde muy pequeña que en la vida todo lo que tienes, te lo tienes que ganar. El hecho que yo trabajaba de por ahí de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, cuando mucho yo aguantaba, era que él me motivaba con, bueno, queremos comer esto, queremos comer. En aquel tiempo, eh, comerte un bolillito así pequeñito, con una, ¿ustedes le llaman como a la charamusca? Ah, como un tipo Bolix, bueno, un cubito frisado, yo no sé, le llaman charamusca, los de El Salvador me van a entender, otros de otro país no sé cómo llamarle, pero es como un Bolix, como una fruta que meten en una bolsa, la amarran y lógicamente la frisan y es un fresco, un agua de lo que sea frisada. Esa es una charamusca. Y comerte eso en un bolillo, en un bolillito, ¿verdad? En un pan francés para los salvadoreños, era lo más delicioso que te podía pasar. Y eso es lo que me motivaba a andar con mi papá, que yo sabía que ese bolillo y ese pan francés, pan francés y la charamusquita me la ganaba. A mis pequeños 3 años, pasa el tiempo, después cultivábamos la milpa y como yo no podía hacer grandes cosas, recuerdo, y esas son mis memorias que yo tengo, que me ponía a jalarle agua si es que andaba regando veneno. Yo jalaba agua, pero con un galón como de 5 botellas. Iba hasta un nacimiento y le traía agua y le traía agua y le llenaba un bote que tenía. Y si él andaba haciendo otra cosa en la milpa, para que no me aburriera y no estuviera yo dándole lata, porque me imagino que no era fácil andar conmigo, porque yo siempre estaba platicando y mi papá es de muy pocas palabras. Entonces, me daba un bote de aluminio a que le buscara todos los gusanitos a la milpa y yo me paseaba en toda la milpa todo el día buscando los gusanitos y me decía que no los matara porque pobrecitos, los agarraba y los iba a echar por una barranca. Eso es lo que yo recuerdo de mi niñez. Entonces, cuando a todo esto nace otro niño. Y ya al tener 2 niñas, mi mamá lógicamente nace lo que mi papá tanto quiso, un varón. Entonces al nacer el niño, las 2 niñas que ya estábamos, pues Catalina tenía más o menos, ¿qué será? 5 años. Y mi hermana tenía 2, creo, por ahí, 2 años, cuando nace no, sí, como 2 años, 18 meses tenía mi hermana cuando nace mi hermano, y a nosotros los hacen a un lado y llega el rey. Y entonces ahí es donde cambian nuestras vidas, en este caso mi vida, porque hasta donde yo recuerdo, yo ya no contaba en mi casa, era la niña y el bebé, era la niña y el bebé. Y ya todo lo que Catalina hacía estaba mal. Se golpeaba a la niña, estaba mal, se golpeaba el niño, estaba mal. Bueno, y eran puras cosas que como niño, y esto lo estoy compartiendo para las mamás que tienen hijos, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. No saben el daño que le hacemos a los hijos
cuando los ponemos a un lado como una cosita que ya no sirve. Y llega el bebecito nuevo, y el bebecito nuevo, cuidado, cómo lo vas a cargar, dónde lo vas a poner, qué le vas a comprar, qué comidita le vas a dar, y al otro bebé, come solo si quieres, te vas a comer esto, o qué sé yo. No les puedo decir cómo era porque no tengo esas memorias. Yo quise bloquear las memorias mías dolorosas porque no pensé que nunca pienso que nunca me sirvieron y no me van a servir. Yo me quise quedar con las cosas buenas y de la edad más o menos de 6 años comienza mi mamá, ya era más trabajo y mi mamá los dejaba solos, lógicamente porque iba a hacer sus quehaceres, a lavar, antes lavaban a mano, se iba a lavar y los dejaba sola. Y recuerdo mis primeros momentos que yo comencé yo decidí um, hacer algo por mis hermanos para no dejarlos aguantar hambre, que yo ya había ido, lavaba el maíz, había ido al molino, ya encerraba a mis hermanitos en la casa, los dejaba encerrado y nomás le ponía, lo amarraba con una, ¿cómo se llama una pita? Un lazo. Un lazo, un cordón. Con un lazo, un cordón, qué sé yo, nomás lo amarraba y lógicamente los niños no salían y yo me iba al pueblo a moler el maíz. Estamos hablando de una niña de entre 5 y 6 años, que yo no me puedo imaginar, yo, Catalina, mandando a mi hija a hacer algo tan lejos, tan lejos. Catalina no lo haría jamás, 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 jamás. Pero como nos estamos regresando al tiempo de antes, el tiempo de antes era más sano, era sano, no era lejos, toda la gente que conocíamos, pues eran nuestros amigos, no había, creo que no había peligro. Y a mis pequeños 6 años aprendí a hacer tortillas, pero a mano. Palmeaditas. No con máquina, porque eso no existía en mi país. Muy chistosa, porque me quedaban horribles, pero poco a poco aprendí. Creo que fue el peor error que cometí en mi vida, aprender a hacer tortillas, porque desde que aprendí a hacer tortillas, recuerdo eso, sí recuerdo exacto, que mamá llegó y dijo, y la masa, ¿no? Pues ya molí, o sea, ya hice la tortilla. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hiciste? Sí, un tío mío, hermano de mi papá, me enseñó cómo hacerla. O sea, me atizó el juego, me calentó el comal. No crean que fue así nomás. Me atizó el juego, me calentó el comal y me enseñó cómo iba a agarrar los poquitos de masa y cómo los iba a arreglar. Lógicamente no me quedaron tan bonitas que se diga. Pero aprendí a hacer las cosas que mamá lógicamente tenía que correr para llegar a la casa. Y desde ese momento mamá se desatendió, se desatendió de hacer ese quehacer, que era hacerle la comida a sus hijos. Y de ahí para allá, pues, de tiempo después nació otra niña. ¿Cómo el tiempo? Y tengo una hermana después de mí, un hermano entre medio y nace otra niña. Ya mamá estaba más, o sea, más frustrada, más atareada, siempre estaba enojada. Y vuelvo y digo, aquel que es mi papá, llegaba a la casa, pero se iba tipo 3:30, 4 de la mañana, mi papá, casi todos los días. Y luego llegaba a tipo 7, 8 de la noche. No tengo memorias que papá llegaba y decía, hijito, ya llegué, mi amor, ya llegué a la casa. No, él llegaba pues a cenar y buscar dormir y descansar, porque otro día era la misma rutina. Y cuando tenía como unos 7 años, papá empezó a viajar
a Guatemala por meses. Se iba a las temporadas de cortar algodón en Guatemala, se iba 3 meses, hasta 4 meses. Y esos 4 meses para mí eran los más difíciles de mi vida, porque tenía que no solo ser mamá de mis 3 hermanos. En este caso, teníamos mi hermana que ya estaba un poquito más grandecita, mi hermano, que mi hermano ya lo jalaba para todos lados. Yo empecé a llevar a mi hermano para todos lados desde que tenía 3 años. Le empecé a enseñar lo que era la vida desde que tenía 3 años. A mi hermana no pude porque ella era más tímida, más delicada. Y entonces, como yo era bien brusca, y ella era bien delicadita, pues se me decía, ¿para qué quiero esto, verdad? Y la empecé a echar a un lado y empezó a crecer esa indiferencia entre nosotras. Y yo era mi hermano era hombre, entonces yo lo metí donde fuera, lo subí donde fuera y lo aventaba y nadie me decía nada. Pero para esto ya había otra niña que lógicamente había que ayudarle a mamá también a cuidar a esa niña. Y fueron unos años tan difíciles que yo empecé a ir a la escuela. A la primera escuela que fui, lógicamente me votaron porque yo no tenía reglas en mi casa porque mi papá nunca estaba trabajando y mi mamá siempre estaba ocupada en algo. Cuando mamá llegaba, yo procuraba tener todo intacto, mi casa siempre estaba intacta, todo recogido, todo bien hecho, porque no quería hacer enojar a mi mamá. Entonces, igual se enojaba, pero pues ya por otras cosas, no por mí. Entonces, el tiempo. Entonces, mis, mi primer año que fui a la escuela fue emocionante porque el maestro no tenía paciencia, no me sabía enseñar, no sé si a mí, no sé si a los demás, pero uno de los castigos más drásticos que me daba, lógicamente yo no llevaba la tarea porque no sabía cómo hacerla, yo creo, y no tenía quien me ayudara. Mi mamá no sabía, mi papá no estaba. Entonces, salgo botada de la primera escuela porque le falté respeto al maestro. Me ponía manos arriba con una piedra a pleno sol y yo sude y sude. Mi país es súper caliente, El Salvador es súper caliente. Me enojé rotundamente y le aventé la piedra y lógicamente me fui. Botada de la escuela, de mi primer grado, señores. Entonces, llego a mi casa, le digo a mamá que tiene que ir a poner la cara por la niña y mamá me dijo que ya no le interesaba, pues ella no sabía de qué se trataba. Y pues bueno, aquí dejamos este video y continuamos con el próximo porque esto se está poniendo interesante. El hacer estas memorias para mí es muy hermoso porque me ha costado sanarlo mucho. Se dice fácil, pero vivirlo no es fácil. Y si tú estás trabado ahí en que a la pequeña edad tuviste que a lo mejor salir a vender, salir a hacer cosas, en el próximo video te esperamos porque también tocó esa parte. Gracias por estar aquí. Como te digo, libérate de lo que no te sirve. Si te duele todavía, es que todavía no has liberado. Suerte y te esperamos en el próximo video. Gracias.